El día de hoy quiero compartir, ¿verdad? Bajo el tema resiste y persevera. Amén. Resiste y persevera. Y así, ¿verdad? Me encantaría que me acompañes a Segunda de Timoteo 4. Amén. Vamos a leer lo que es Segunda de Timoteo 4. Antes de empezar, amén, quiero tocar un poquito sobre la definición de resistencia. Amén. La resistencia, amén, es la capacidad espiritual de mantenerse firme. Amén. Es la capacidad espiritual de mantenerse firme sin retroceder ni rendirse ante las pruebas. Amén. Tentaciones o ataques espirituales, confiando en la fidelidad de Dios. Eso es lo que significa resistencia. Amén. Y todo hijo de Dios, amén, necesita ser resistente contra todo ataque del enemigo, toda fuerza del enemigo. Amén. Porque tristemente, ¿verdad? Cuando uno no está firme en las cosas de Dios, amén, tenemos esa tendencia, ¿verdad?, de salir huyendo, amén, de dejar todo, amén, o como dicen, de tirar la toalla, ¿verdad?, o salir como cobardes, podemos decir. Pero Dios quiere hacer de nosotros gente resistente y gente que persevera, amén. Y aquí podemos mirar, amén, en 2 de Timoteo 4. Vamos a leerlo, amén, para poder entenderle un poquito lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón, amén. Dice la palabra de Dios, amén, 2 de Timoteo 4. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido, que Pablo le decía a Timoteo, amén, en sus últimos momentos, en sus últimos, ¿verdad?, días, le decía, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Y luego le dice, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Dice Pablo a Timoteo, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y luego dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Escucha la palabra. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero Pablo le exhorta a Timoteo, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, resiste y persevera, porque esto se va a poner, ¿verdad? Como dicen, como color de hormiga, ¿verdad? Pero no tengas miedo de sufrir por el Señor, que le está diciendo que persevere, amén. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Fíjate qué hermoso. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Pablo tenía mucha seguridad de lo que él estaba hablando. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Amén. Podemos mirar, ¿verdad?, cómo Pablo exhorta a Timoteo, amén, lo reta, lo desafía, lo alienta a seguir adelante, amén, adelante, porque miramos de que esto se va a poner no muy bien cuando dice que llegará el tiempo, dice que donde, ¿verdad?, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Hay gente, hermanos,
que tristemente quiere escuchar lo que a ellos les beneficia. Pero hay gente que no les gusta escuchar lo que la palabra de Dios dice. Amén. Por ejemplo, ¿verdad? Dejando el pecado, dejando las malas amistades, dejando lo que es al amante, al novio, ¿verdad? Aquel que te está haciendo caer en fornicación, ¿verdad? Hay gente que quiere escuchar algo, ¿verdad? Que vaya a alimentar su carne, sus deseos, el apetito, ¿verdad? De pecado. Amén. Pero Pablo exhortaba a Timoteo, amén, que resistiera a todo esto y persevera, y que pudiera perseverar, amén, y seguir predicando la palabra y seguir enseñando, amén. So, vamos un poquito atrás cuando decíamos qué significa la palabra resistencia. Resistencia es la capacidad espiritual de mantenerse firme. Y esto, hermano, es lo que nosotros como hijos de Dios necesitamos hacer. Amén. Resistir, mantenernos firmes en medio de circunstancias en nuestra vida. Todo hijo de Dios va a pasar por un momento difícil en su vida. No conozco qué es lo que tú estés pasando en este momento, amén. Qué dificultad tú estés pasando en tu vida, pero déjame te digo que resistas, amén, que te mantengas firme, amén, sin retroceder, amén, ni rendirse, amén, ante tus pruebas, amén. Aún, ¿verdad? Sabemos que no somos exentos, ¿verdad? A ser tentados por el enemigo, amén. Aún en medio de todo eso, especialmente la juventud, tiene que aprender a resistir, a huir, ¿verdad? Y vamos a Santiago 4:7, amén, donde la palabra de Dios, ¿verdad? Habla de que tenemos un adversario, amén, en la cual nosotros tenemos que saber que necesitamos resistir, ¿verdad? Que necesitamos mantenernos firmes, ¿verdad? So ahí vamos a ir a la palabra del Señor, amén. Y vamos a estar leyendo, ¿verdad? Según Santiago 4:7, amén. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7, dice, así que humíllense, fíjense lo que la palabra de Dios dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. En otras palabras, dice, manténganse firmes, sin retroceder, sin rendirse, amén, y confíen en Dios. Y fíjense, ahí está clave porque dice así, que humíllense delante de Dios. Tenemos que entender, ¿verdad? Que sin Dios no podemos, hermanos. No podemos por nuestras propias fuerzas. Amén. Tenemos que entender que dependemos totalmente del Señor, que dependemos totalmente, ¿verdad? De Él en medio de estas pruebas, de estas circunstancias, de estas tentaciones que quieren venir a nuestras vidas. Dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. En otras palabras, arrepiéntanse. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amén. So, dice la palabra de Dios, amén, que tenemos un adversario, amén. Y aún la resistencia también proviene del griego antesmi, que significa oponerse vigorosamente. Dios busca una generación que se levante vigorosamente, amén. Mantenerse en el terreno propio, amén, y no ser movido por un adversario, que en otras palabras este es el enemigo, amén. Y sabemos y entendemos que el retroceder, amén, el huir, ¿verdad? Eso va contra nuestra identidad como hijos de Dios. Amén. Tenemos que entender que como hijos de Dios fuimos llamados, amén, a perseverar, a resistir, amén, a resistir ante las pruebas, amén.
Y esto podemos mirar que Pablo le animaba, exhortaba, lo desafiaba, ¿verdad? A lo que era Timoteo, Pablo a Timoteo. Y me encanta eso porque podemos mirar un vivo ejemplo, ¿verdad? De cómo nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir adelante en medio de las pruebas, de las circunstancias, amén, de lo que normalmente, ¿verdad? Pasamos en esta tierra, amén. Pero me encanta porque en medio de esos problemas, en medio de esas circunstancias, de esos problemas, podemos mirar la fidelidad de Dios. Amén. Aún como Pablo lo explica, amén. Y me encanta cómo eran sus palabras, ¿verdad? Tan claras y tan definidas, ¿verdad? Él sabía lo que le esperaba, porque él ya había sufrido demasiado, había sido, ¿verdad? Había pasado por un montón de cosas, amén. Y podemos mirar cómo él al final, él expresaba, ¿verdad? Dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramado como una ofrenda a Dios. ¿Qué ofrenda tú le estás llevando al Señor? Se acerca el tiempo, ¿verdad? De mi muerte, dice Pablo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Él está más que seguro que él permaneció fiel, él resistió, él perseveró en medio de todo eso. Y por eso nosotros como hijos de Dios tenemos, ¿verdad?, que perseverar en medio de situaciones difíciles. Amén. Y esto nos ayuda, nos alienta, la palabra de Dios nos alienta a poder seguir adelante. No podemos ser ese tipo de cristianos, ¿verdad?, que cualquier cosita nos desborona. Amén. Hay gente que no se les puede decir una palabra, no se les puede corregir, no se les puede exhortar, porque luego de ahí se van de la iglesia, se van del ministerio, ¿verdad? Quieren soltar todo, hermanos. No. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a resistir y a perseverar. Amén. Tenemos que aprender a mantenernos quietos para mirar qué es lo que Dios quiere enseñarnos, porque Dios no solamente va a permitir las cosas por permitirlas, sino que Dios en medio de todo eso, Dios nos va a enseñar algo. Amén. Entonces podemos mirar, ¿verdad?, que aún la resistencia produce firmeza. Y vamos a ir a Romanos 5, 3 al 4. Romanos 5, 3 al 4. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, 3 al 4. Dice la palabra. Aquí lo estoy buscando. 5, 3 al 4. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Fíjate, en medio de todo esto, Dios forma nuestro carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos que con cuánta ternura ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, nuestros pecados. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces ya hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios, nos salvará de la condenación de Dios.
Y luego dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. Nos hizo amigos de Dios. Amén. Podemos mirar que todo esto produce firmeza en nuestra vida. Podemos mirar que aún en medio de todo esto nos forma nuestro carácter, nos forma y nos acerca más a Él. Amén. Y me encanta esto porque ahí miramos, dice, también nos alegramos al enfrentar. Nadie se alegra a enfrentar situaciones. Amén. Pero los hombres de Dios, amén, saben perseverar, saben resistir, amén, saben, ¿verdad?, de que aún salir huyendo va contra nuestra identidad como hijos, amén. Y aquí el Señor nos alienta y nos dice, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, es necesario enfrentar las pruebas y las dificultades, amén, porque esto nos va a ayudar a desarrollar la resistencia, amén, nos ayudará, amén, a desarrollar la resistencia, y la resistencia desarrollará la firmeza de carácter, hermanos. Qué hermoso. Ahí está la palabra de Dios. Amén. Esto nos anima, amén, a que nosotros tenemos que resistir, o ponernos vigorosamente ante las pruebas, mantenernos, amén, firmes en lo que Dios nos ha dado y Dios nos ha entregado. No podemos soltar las cosas por soltarlos, hermanos, no, sino que tenemos, ¿verdad?, que tener ese carácter para pelear lo que es nuestro, amén, y no ser movidos por el adversario, amén, porque tenemos un Dios poderoso, hermanos, un Dios que ya venció al enemigo, amén, pero a veces, ¿verdad?, nos dejamos intimidar por el enemigo, amén, cuando Dios claramente nos ha hablado en su palabra que el enemigo ya fue vencido, amén, pero perseverar, amén. Esta palabra podemos mirar que vienen, ¿verdad? Son cuatro significados principales, amén. Y una de ellas es permanecer o quedarse en una posición, hermanos, amén. Significa permanecer o quedarse en una posición, ser alguien inmóvil, alguien que no te muevas bajo las circunstancias, amén. Por eso tenemos que tener nuestras raíces muy, pero muy profundas en Cristo, amén. Al momento donde cuando venga la tormenta, venga la circunstancia, venga, ¿verdad?, lo que venga, podamos mantenernos firmes, amén. Como esas palmeras que en medio de esas tormentas difíciles, ¿verdad?, en esas tormentas fuertes, ¿verdad?, no se mueven, permanecen firmes, amén. Son palmeras inmóviles, ahí se mueven, amén. Así tenemos que ser en medio de esas dificultades, amén. Su perseverancia significa ser una persona inmóvil, amén. Es la capacidad de no moverse y permanecer fuerte, tomando una posición, amén. Es una gran fortaleza, amén. Yo no sé tú, pero yo quiero perseverar, yo quiero ser esa persona, ¿verdad?, que no se mueve, que es inmóvil, que sabe su identidad en Cristo, amén. También significa persistir, significa insistir, significa continuar hasta lograr lo que se le persigue, amén. Este significado es más agresivo, ya no solamente permanece inmóvil, sino avanzando, amén, sino avanzando, sino alguien que avanza de continuo con la actitud de seguir hasta alcanzar lo que se tenga que alcanzar, amén. Y en este caso, Pablo le insistía a Timoteo, ¿verdad?, que él siguiera y que alcanzara lo que él un día logró, amén. Entonces, esto me encanta, porque aún la palabra de Dios en Isaías 26, 3 al 4, dice:
tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. Porque en ti ha confiado. Cuando alguien resiste y alguien persevera, esto habla mucho de la persona. Esto habla mucho de la persona. Habla que esa persona confía plenamente en Dios. Qué lindo poder ser reconocido. Amén. Poder ser reconocido de que tú eres alguien que confía en Dios. Alguien que tiene sus raíces bien arraigados en Jesús. Amén. Qué lindo es que la gente te conozca. Amén. Que tú eres una persona que confía plenamente en las promesas de Dios. Amén. Que aunque se mire lo que se mire, amén, aunque, ¿verdad? De repente tu hijo no quiera, tu esposo no quiera, ¿verdad? Tú no retrocedes, tú sigues adelante porque tú sabes que hay una promesa. Tú estás caminando en confianza hacia con el Señor. Amén. Eso es muy hermoso, muy lindo de saber de que hay gente que confía plenamente en el Señor. Amén. Y también podemos mirar que perseverar, amén. Perseverar nos lleva a perseverar en la oración, ¿verdad? Perseverar, ¿verdad? Buscando la presencia de Dios. Amén. Esto, ¿verdad? Es reclamar, hermanos, nuestras peticiones. Amén. Hasta el límite, hasta que se cumplan, hermanos, con mucha insistencia. Amén. La perseverancia es estar de pie y firme, es soportar, es sufrir con valentía y confianza bajo las condiciones difíciles. Amén. Y podemos mirar que Pablo fue un buen ejemplo de todo esto. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Amén. Claramente nos dice que llegará el día malo, pero necesitamos resistirla y por eso es necesario que tomemos toda la armadura de Dios. Amén. Para que podamos resistir el día malo y, ¿verdad? Habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Efesios 6:13. Aún la palabra de Dios en Hechos 20:24 dice: pero en ninguna manera estima mi vida como valiosa para mí mismo, al fin de poder terminar mi carrera. Pablo lo dice ahí. Y el ministerio que recibí del Señor. Hermanos, hermanas, amén. Tenemos que seguir adelante. Hay algo por qué seguir adelante. Amén. El ministerio del Señor Jesús para dar testimonio. Vuelvo y repito, esto da testimonio del poder de Dios. Amén. Cuando tú resistes, cuando tú perseveras, da testimonio. Amén. Dice, para dar testimonio solemnemente del evangelio, de la gracia de Dios. Amén. Y esto lo podemos mirar en Hechos 20:24, hermanos. Qué hermoso. Qué hermoso poder saber de que hay palabras donde nosotros nos podemos agarrar en medio de situaciones muy difíciles en nuestra vida. Amén. Por eso Dios nos anima, ¿verdad? Y nos anima a perseverar, amén, a perseverar fuertemente, amén, en momentos difíciles, amén, porque ahí bien lo dice, lo voy a leer nuevamente, dice: también nos alegraremos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar la resistencia. Desarrolla la capacidad espiritual de mantenernos firmes. Cada vez que tú pases una situación y como que quieras tambalear o que como que quieras retroceder, recuerda que necesitas que resistir y permanecer para que eso te desarrolle más, amén, te desarrolle más, amén, pueda desarrollar, pueda ayudarte a crecer cada vez más, amén, porque eso nos ayudará a desarrollar resistencia y la resistencia desarrollará firmeza de carácter. Eso significa
que nuestro carácter, ¿verdad? Va a poder seguir siendo formado, vamos a poder seguir siendo formados en Él, amén. Y esta es la palabra, amén, que el Señor ponía en mi corazón de poder traer en este día, amén. So, resistencia, amén, también significa oponerse vigorosamente, mantenerse en el terreno propio, amén, y no ser movido por un adversario, amén. So, hoy en este día el Señor te reta, te desafía, te alienta a seguir adelante, amén. Esfuérzate y sé valiente, como dice la palabra, esfuérzate y sé valiente, porque aún todo esto, hermanos, es de valientes, amén, la resistencia y la perseverancia. No cualquier persona resiste y persevera, sino que solamente los valientes, amén, como Pablo, como Timoteo, como los hombres de Dios, como Josué, amén, hombres que resistieron aún en momentos difíciles de su vida, amén, pero podemos mirar y podemos, ¿verdad? Aún somos testigos, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho, ¿verdad? En medio de lo que ha sido establecido en su palabra. So aquí, hermanos, en esta hora, eso es lo que el Señor tiene para ti en este día. Resiste y persevera. Dios te bendiga.